Eh, Muy buenos días a todos. Y quiero agradecer que me inviten a hablar de lo que más me gusta. Es algo que es muy raro, que yo hable de tuberculosis. En México por lo menos es excepcional, ¿no? Y pues a lo mejor me abuchean porque hoy voy a hablar de tuberculosis, no nada más en VIH. Entonces hay que cambiarle un poquito. No sé si, tampoco me quiere mucho el mouse, no me quiere mucho. Entonces voy a hablar esencialmente del panorama general de la tuberculosis, voy a hablar un poco del problema de la resistencia y de la epidemiología y diagnóstico, que ya trató también el doctor Chason. Voy a hablar de otras formas de tuberculosis, particularmente las extrapulmonares. Voy a hablar de lo que pasa en México con Mycobacterium bovis, que es claramente diferente a lo que se ve en otras partes del mundo. Otras micobacterias probablemente me las pase porque no nos va a dar tiempo. Y también voy a hablar un poquito de tuberculosis y VIH. Todos sabemos que tuberculosis causa 10 millones de casos nuevos en el 2015, esto se mantuvo en el 2016, en el 2017 y como van a ver en el reporte del 2018 sigue manteniéndose muy similar, 10 millones de casos, pero lo que casi nadie ve es que 1 millón de estos casos fueron en niños y de estos niños 170,000 murieron por tuberculosis. Esto es total en general. Y como ven, bueno, pues casi todos se mueren en regiones del mundo diferentes a la nuestra, pero que comparten muchas de las condiciones, particularmente de los más marginados en México. Esta es la incidencia estimada de la tasa de tuberculosis a nivel mundial y ahí ustedes pueden ver que México está con un verde curioso, que entre 0 y 24 casos nuevos por cada 100,000 habitantes, aunque hay que decirlo que la forma en que se mide y se reporta probablemente solamente es con vaciloscopía en estos estudios y por lo tanto subregistra el número de casos reales. Pero cuando uno ve la prevalencia estimada de los casos de tuberculosis, ya sean nuevos o que recaen y están asociados con VIH, sube esta tasa y ya ustedes pueden ver que el porcentaje es un poco mayor a diferentes edades, pero también es mayor en general que el que se ve en pacientes sin VIH. Entonces sí hay diferencias y la tasa en pacientes con VIH parece ser superior, francamente superior a lo que se ve en pacientes que no tienen VIH. Y esta es la tendencia en el mundo. Ustedes pueden ver muy claro que el número de casos incidentes en números absolutos en el mundo va disminuyendo muy lentamente, más o menos al 1.5 a 1.7 dependiendo del año, pero sí hay una tendencia a disminuir. Y esa tendencia a disminuir de cualquier forma va a ser insuficiente para cumplir las metas que se prevían en el plan hace 18 años y que después hace 4 años nos volvimos a juntar para decir, pues mejor para el 2030 no va a estar, entonces vamos a ser más realistas. Lo que se necesitaría es que disminuyera entre 4 y 5% anual la incidencia para que para el 2030 no hubiera tuberculosis, no va a pasar. Pero lo que sí se ve es que tanto la incidencia como la tasa de mortalidad en pacientes con VIH y sin VIH es muy similar y de hecho, como ustedes ven, si ustedes ven toda la tendencia global, pareciera que de los casos, más o menos 500,000 de casos de los que se mueren pueden ser atribuidos a VIH. El 50% de los casos de las muertes por VIH siguen siendo también por tuberculosis y por eso la estrategia que les comentaba Dick es tan importante, o sea, necesitamos tratar a los pacientes con VIH antes de que pasen de tuberculosis latente a tuberculosis activa. Fíjense, este estudio es un estudio que a mí me gustó mucho porque me lo encontré
pura casualidad, estaba yo buscando otras cosas hace unos meses y de repente me di cuenta que algunas personas del Hospital Juárez y de la ENEP Zaragoza se habían puesto a ver lo que registrábamos en el SUIBE, que es el Sistema de Reporte Oficial de Tuberculosis y de otras enfermedades en México. Y ellos hacen este estudio y fíjense cómo la tasa no varía. Pero algo que no habíamos puesto atención y que es muy relevante es que las tasas son diferenciadas por género. Las mujeres se reporta la mitad de casos y yo dudo que esto sea porque tengan algún factor biológico que las proteja. Para mí la tasa me indica que uno, las mujeres no van y no tienen el mismo acceso a los servicios de salud y dos, probablemente les cueste más trabajo expectorar y como siempre en México culturalmente no aprenden a expectorar, pues no van a tener vaciloscopias positivas y nadie se va a preocupar de estudiarlas con métodos más sensibles de diagnóstico. Pero la tasa es impresionante, o sea, está ciertamente alrededor de 18 a 19 por cada 100,000 habitantes y ha permanecido así, aunque hay que decirlo que muy probablemente en el 2018, como hubo un subregistro a partir de julio, la tasa sea menor. No porque haya menos casos, sino simplemente porque de julio en adelante se dejó de reportar tuberculosis de la forma como se venía haciendo hasta antes. Y la variación no solamente depende de esto del género, también depende de la geografía. Ustedes pueden ver claramente cómo en Baja California Norte hay muchos más casos y esto es efecto de migración, de resistencia, de acceso a sistemas de salud y también, por qué no decirlo, y es muy importante, por la coinfección con VIH. Pero este estudio no tenía nada de VIH, porque si ustedes se van a boletín epidemiológico, este año no se ha publicado, hasta el 2018, no hay diferencias, nadie te dice cuántos de los casos nuevos de tuberculosis en el país están coinfectados con VIH. Lo único que te dicen es que en la estrategia Salvar hay más de 1,000 casos de coinfección porque reciben tratamiento para las dos cosas, pero no podemos saber, o por lo menos no lo pude identificar, y por eso le pedí a Alexis de la Torre y a Cencida hace como 2 semanas que me actualizaran los números, y lo que me mandó es esto. Del 2014 para acá, lo que se esperaba encontrar y lo que en realidad se observó, ustedes pueden ver que la mitad de los pacientes que tienen tuberculosis y VIH reciben tratamiento, nada más la mitad. Y estos son los datos de Cencida. ¿Y por qué? Eso sí, todavía no lo sabemos. Es un área de oportunidad que hay que estudiar. Y si ustedes lo ven, el número de casos de pacientes con tuberculosis y VIH que reciben tratamiento para los dos padecimientos, se dan cuenta cómo varía de 788 hasta 1,633. Esto a mí me dice que muy probablemente tengamos un subregistro de los casos o los veamos muy tardíamente, que es lo que habitualmente, como decía Dick en el segundo ejemplo, vemos pacientes con CD4 muy bajos y como reporta Brenda Crabtree, cuando son cultivo negativo, que casi ninguno se confirma el cultivo, tiene una altísima tasa de mortalidad. Y esto lo acaba de reportar este año Brenda con el grupo de Casanet. O sea, no es exclusivo de México, es algo que pasa en toda América Latina. ¿Qué quiere decir? Subregistramos los pacientes, los detectamos muy tardíamente, empezamos el tratamiento cuando están mucho más graves. Y lo curioso es que también en el sistema Salvar sí se ve cuántos pacientes reciben tratamiento para tuberculosis latente y ustedes se dan cuenta que los números son, por no decir otra palabra, miserables. Simple y sencillamente pareciera que no existieran. Muy pocos reciben y ahí es hacia donde yo creo que debemos de guiarnos en los siguientes años, pero hacerlo ya.
De los casos nuevos de tuberculosis en personas que viven con VIH y tienen tratamiento para tuberculosis y VIH, son el 3.6% de todos los casos. Y se calcula en México, como vimos al principio, que entre el 10 y el 20% de los casos de tuberculosis están asociados a VIH. Entonces, esto les dice también que no es un problema tan grave como pudiera pensarse, pero tampoco es tan sencillo de resolver. Hay que estudiar más a fondo y poder diferenciar hombres, mujeres, algunos niños, etcétera, para poder detectar realmente estos casos y entonces empezar a ver cómo se comporta la epidemia, por lo menos en México. Porque además, y esta es una tabla muy bonita de cómo les gusta hacer a LEDSE, pues los casos acumulados en este año, que ya es otro gobierno, nos dicen que son 1,103 los que están registrados en el sistema. Pero fíjense nada más la diferencia, Veracruz tiene 131 casos y Aguascalientes y Tlaxcala tienen 1. O sea, algo estamos haciendo mal. No es de presumir, simplemente no sabemos, no hay suficiente información y esto viene porque realmente no es nada fácil poder estudiar tuberculosis y VIH si no se hace de forma ordenada. Ahora, para mí, lo más relevante actualmente de tuberculosis es esto, o sea, tuberculosis, por más que hagamos por disminuir la tasa de incidencia de casos nuevos de tuberculosis con o sin VIH, nos vamos a quedar con un número de personas que no son tratables con los regímenes habituales, si son multiresistentes o extensamente resistentes. Y de estos, nada más en el 2015, 500,000 tenían tuberculosis multiresistente y muchos de ellos, por lo menos la mitad, iban a morir, hagamos lo que hagamos. ¿Qué sucede cuando hacemos un diagnóstico temprano y damos un tratamiento oportuno? Se previene la resistencia y no solo eso, lo más probable es que salvemos muchas vidas. Es mucho más fácil, si no es que imposible, mucho más fácil tratar tuberculosis cuando es sensible a cuando es resistente. Y lo que decía, y me voy a poner a hacer cosas muy rápidas, voy a tratar algunas cosas de lo que ya habló Dick. La susceptibilidad en tuberculosis tiene que compararse siempre con métodos fenotípicos, porque aunque hagamos genoma completo y hemos hecho genoma completo, lo que sucede es que muchas veces, aunque haya variantes y haya mutaciones, hay mutaciones posteriores que corrigen la resistencia. Y además, los métodos habituales que nosotros seguimos son métodos habituales, me refiero convencionales en cultivo fenotípico, son los únicos que nos permiten detectar concentraciones inhibitorias mínimas, que es lo que en realidad nos habla de qué tan resistente o sensible es una cepa. Y habitualmente, con cualquier método fenotípico, uno ve un MIC y dice acabó con prácticamente toda la cepa. En tuberculosis, cuando yo a ustedes les digo que es sensible o resistente a isoniazida, quiere decir que más del 2% de esa clona es resistente. Es un método proporcional, no es un método que me cuantifique qué tan resistente es. Y esto es muy importante por lo que justamente decía Dick, particularmente cuando hicimos los estudios hace ya como 15 años de los faros moleculares para detectar cuáles eran las principales mutaciones en RPOB y que se pusieran en el MTBRIF, lo que logramos fue encontrar aquellas mutaciones que correlacionaban más con las concentraciones inhibitorias mínimas más altas. Y por eso se seleccionaron para el ensayo del MTBRIF. Aunque ustedes no lo crean, eso sí se hizo en México. Y después que se metió, se estudió ya en Sudáfrica y en Corea y los resultados son verdaderamente espectaculares. Hace rato me preguntaban si el Ultra era mucho mejor que el Expert y el valor predictivo positivo y negativo. Voy a tratar esto muy rápido, pero sí, el Ultra es otra cosa, o sea, te detecta trazas y entonces es mucho más fácil que tú puedas decir cuándo es o no una cepa
cuando una cepa presenta o no una mutación específica de resistencia. Ya leyeron la tablita, entonces ya no la voy a explicar, pero lo más importante es, ni con genoma completo estamos exentos de hacer pruebas fenotípicas, por lo menos en algunas cepas. Y esto es muy importante porque para eso necesitamos muestras de calidad y que las envíen a cultivo, que es lo fundamental. Entonces, cuando uno ve los nuevos métodos, pues bueno, el MTBRIF y el IPA son los más importantes que hay. Nosotros en el laboratorio tenemos y podemos utilizar el MTBRIF, que viene con el GeneXpert, o el Ultra, que también viene con el GeneXpert. De abril para acá usamos solamente el Ultra, y cuando utilizamos el IPA hace unos años nos dio bastante buenos resultados, sobre todo el que trataba de identificar mutaciones asociadas a quinolonas, a resistencia a quinolonas. Esta cosa, de verdad. Este es un estudio que a mí me gustó mucho del PLOS ONE, porque ve más de 50,000 muestras. Es un metaanálisis de la sensibilidad del método. Y ustedes se pueden dar cuenta cómo la sensibilidad depende de la baciloscopía. Si es positiva, la sensibilidad es muy alta. Si es negativa o si tiene VIH, la sensibilidad disminuye. Y va del 0.99 a 0.82, o sea, no es cualquier cosa. La sensibilidad global fue menor en países en donde la prevalencia es muy alta de tuberculosis, básicamente en África. Nosotros, en países que tenemos una prevalencia, digamos, intermedia, también va a bajar, pero no tanto. Entonces, el MTBRIF no era la única forma de poder detectar si había resistencia o no, por eso surge el Ultra, y yo sí les puedo decir, por lo menos de abril para acá, que la sensibilidad que nosotros teníamos, que era alrededor de 0.92, sube casi a 0.98, aún en pacientes con VIH negativo. O sea, sí es mejor. Y este es el IPA. Como ustedes pueden ver, el IPA nos ayuda para muchas cosas, también te detecta mutaciones de resistencia, y con el sistema Hain, que es el que hace la genotipificación, nosotros podemos hacer la identificación de M. bovis sin ningún problema. Es mucho más fácil que estar haciendo métodos moleculares o secuenciación completa para poder definir si una cepa es bovis o es tuberculosis. Como bien decía Dick, lamentablemente esto necesita cultivo y también, muy importante, no es tan bueno para muestras directas y muy importante entonces requiere un laboratorio de referencia para poderlo hacer. Del IPA, ¿qué se puede decir? Muy sencillo, sirve muy bien en baciloscopias positivas, sirve muy mal en baciloscopias negativas. Así de fácil y de sencillo. Y esto es en el metaanálisis, y es algo muy similar a lo que nosotros podemos identificar en el laboratorio. Es decir, sí depende mucho de la baciloscopía, y eso no es muy bueno en pacientes paucibacilares, que son como el 20% de todos los pacientes. Oye. Y cuando ven ustedes estos mismos ensayos de genotipo con Hain para detección de resistencia a fármacos de segunda línea, particularmente fluorquinolonas, la primera cosa que hay que decir es que no se utilizaron concentraciones estandarizadas, y segundo, la sensibilidad bajó, y bajó mucho. La sensibilidad es del 80% y la especificidad de 100% para segunda línea, pues la especificidad es muy importante cuando se tiene un resultado y se quiere evitar o decir no tiene resistencia, pero si la sensibilidad es muy pobre, realmente no nos ayuda mucho. Entonces yo tengo la convicción de que para segunda línea todavía nos hace falta mucho más, y por eso es que nos hemos lanzado a tratar de estudiar métodos suplementarios como la detección molecular. Y aquí sí se ve muy claramente que el genotipo versus el fenotipo, tanto en MDR como en XDR, es mucho más sensible a los métodos moleculares de secuenciación directa, cuando se comparan con los Western-Jensen. Eso sí nos permite identificar mejor lo que estamos haciendo, y lo que hemos hecho en el laboratorio es que nos hemos agarrado
las mutaciones y los genes cuando están cuando son incompletos y que ya conocemos, ya hacemos secuenciación específica de fragmentos muy pequeños que nos permiten identificar las mutaciones. No es lo mismo que hacer todo el genoma y después compararlo, nada más nos vamos a los sitios de mutación y cuando están presentes la predicción de que sea resistente es mucho mayor. La predicción lo tenemos que comparar con cultivo. Pero sí, en general, cuando se sospecha tuberculosis resistente, probablemente la secuenciación directa de pequeños fragmentos sea un método mucho más económico para países como el nuestro. Aunque recientemente, como ustedes han ya seguramente visto, pues resulta que cuando uno hace una secuencia de genoma completo de tuberculosis, envías tus resultados a Inglaterra y ellos te dicen si hay fenómeno o no de resistencia y te devuelven el resultado muy rápido. Muy rápido es alrededor de 10 días. Nosotros hacemos la secuenciación completa en Corea y se tardan más o menos 10 días, cuando queremos hacer secuenciación completa y no nos cuesta tan caro. O sea, nos sale más o menos similar a lo que yo me gasto cuando hago cultivo. Cada cultivo positivo que nos llega al laboratorio y que le hacemos toda esa serie de cosas, pues uno diría, bueno, ¿y como cuánto cuesta? Pues sí, cada cepa nos cuesta como 15,000 pesos. O sea, es carísimo. Por eso es que no me manden muchas cepas, porque dijo, no se puede. Hacemos lo que se puede con lo que tenemos y lo que tenemos es una enorme facilidad porque es un laboratorio nacional para poder hacer muchas cosas, pero pues sale muy caro. Y esto probablemente sea más barato y es, créanme, mucho más fácil mandarlo, te hacen la secuencia, te la dicen muy rápido y después la comparas con la secuencia de Sanger y entonces puedes ver mutaciones de resistencia y ver si hay mutaciones que resuelven esa resistencia más allá del genoma. Ahora, no todo es VIH, de hecho en México diabetes es el promotor de tuberculosis, 7%, entre 7 y el 10% de la población en México tiene diabetes mellitus y esto les genera inmunocompromiso y 28% de los varones arriba de 60 años en México tienen diabetes. Y de estos, ya en 1990 se decía que había 17 casos por 100,000 habitantes de tuberculosis, lo cual no ha cambiado. De esos, y hasta el 2018, 20% están asociados a diabetes. Entonces, los estudios que nosotros hemos hecho en Orizaba, que vemos análisis poblacional, o sea, población completa, nos permite ver cómo se afectan los pacientes y cuántos de ellos, sobre todo tosedores crónicos y con diabetes, tienen tuberculosis. Yo creo que ya está acabando la pila, ¿verdad? Sí. Y bueno, hacemos la técnica molecular convencional, que es un 6110, ahora hemos estado haciendo virus BNTR, y resulta que 6110 te detecta mejor la transmisión reciente que el MIRU, y cuando hacemos análisis de secuencia completa para ver estos fenómenos de transmisión, realmente si tú combinas secuenciación completa de todo el genoma más 6110, detectas muchísimo mejor el panorama de la transmisión reciente. Y eso es muy importante porque entonces nos damos cuenta de cómo se mueven las cosas en Orizaba, o por lo menos cómo se movieron las cosas en 20 años en Orizaba. ¿Y cómo se movieron? Pues a favor de diabetes, por mucho. El riesgo atribuible poblacional de alguien en Orizaba que tuviera diabetes y que después presentara tuberculosis fue del 26%. Pero si comparas con no diabéticos, los no diabéticos eran 32 por 100,000 habitantes cuando se tomó para esto como comparación el ENSANUD, que es la encuesta más importante de salud que se ha hecho en los últimos 10 años en el país. Tomándolo y normalizándolo para esa población, los diabéticos tenían 232 casos por 100,000 habitantes. O sea,
Cuando tú normalizas te das cuenta del impacto que tiene el que haya un paciente que viva con diabetes y que pueda o no tener tuberculosis. Y aquí está la gráfica, esto es la tasa por 100.000 normalizada, como les digo, esto es altísimo y es monstruoso. Entonces, en México, el riesgo de tener tuberculosis en diabetes es probablemente similar al que tienen los pacientes con VIH. Y de ahí hemos aprendido que tenemos que utilizar un fenómeno bidireccional para que los pacientes que tienen diabetes se les busque intencionadamente tuberculosis, a los pacientes que tienen tuberculosis se les busque intencionadamente diabetes. Y esto, si lo hacemos en relación con VIH, debería de ser lo mismo, tratar a los pacientes antes de que desarrollen tuberculosis activa. Y en esto estuvimos trabajando y nos dimos cuenta de una cosa que decía el doctor Chason. Suena muy bonito, pero ya en el mundo real les pega la toxicidad a todos, entonces necesitamos nuevos métodos para poderlo hacer. Este es el riesgo global de que alguien que tiene diabetes desarrolle tuberculosis, 7 veces más que en la población que no tiene diabetes. Otras formas que hemos estudiado es tuberculosis urinaria, ustedes lo saben, pues obviamente tuberculosis urinaria no se va a esconder. Clínicamente la tuberculosis urinaria se comporta por la piuria persistente sin un cultivo para un enteropatógeno, que es lo que generalmente vemos. O sea, pacientes que tienen piuria estéril, como se dice, son pacientes que pueden tener tuberculosis, y las series más grandes de las que se cuentan pues son alrededor de 30 a 40 pacientes, no crean que se ven muy frecuente. Lo que pasa es que no se estudia como se debe de estudiar. La tuberculosis urinaria, y por eso la traje aquí, solo se diagnostica con cultivo. Se puede en los pacientes donadores renales hacer un GeneXpert de la orina, pero no está estandarizado, no te puedes confiar. No te puedes confiar si es un donador vivo relacionado, si es un donador cadavérico no puedes hacer absolutamente nada. Pero en este tipo de poblaciones donde probablemente haya que estudiarlos muy a conciencia con métodos de cultivo líquidos que te puedan decir rápidamente si el resultado es positivo o no. Solamente por eso les quería yo traer esta gráfica. Estos son pacientes que hemos visto en el instituto del 2000 al 2014, la serie más grande que se ha reportado hasta la fecha. De estos 1.165 que quedaron, porque 575 eran del mismo paciente y quitamos los 1.700 que venían de Orizaba, de estudios poblacionales, esos los eliminamos para dejar solamente los que veíamos en nutrición o los referidos a nutrición. Y miren cómo de los 1.165, un buen número son bobis. Un buen número quiere decir aproximadamente la tercera parte de los casos de tuberculosis que vemos en nutrición son por Mycobacterium bovis. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, miren los números, obviamente sigue siendo tuberculosis el mayoritario, pero empezamos a ver más bovis. Y no es tan sencillo hacer el diagnóstico y pensar que significan lo mismo. ¿Qué es lo que significa en realidad? Que la proporción de bovis viene en aumento. Estamos viendo más Mycobacterium bovis. Y cuando nos pusimos a analizar algunas de las características del por qué podía hacer esto, pues realmente como todo mundo en México toma productos no pasteurizados, no se puede sacar eso como un factor de riesgo, porque tanto tuberculosis como bovis, todos les encantan los quesos de dudosa procedencia, la leche bronca, entonces no te sale como uno esperaría. Pero es probable que tengamos que hacer un mucho mayor esfuerzo, no solamente en diagnosticar bovis, sino en mejorar la calidad de los productos que consumimos. No, por no es la pila, es mi dedo. Me pasa la que sigue, es. Y bueno, aquí está muy bonito, ¿no? Se ve muy padre. Obviamente bovis tiene la mitad de las presentaciones que la tuberculosis pulmonar, eso pues es más que evidente. Y sin embargo, en donde nosotros vimos y hemos reportado desde hace ya casi 10 años que hay un grave problema es el líquido cerebroespinal.
los pacientes con Mycobacterium bovis, por alguna razón que no hemos podido determinar, tienen un poco más de tropismo por el sistema nervioso central. Y con Alejandra González Duarte y el doctor Cifuentes publicamos una serie de casos de Mycobacterium bovis en líquido cerebroespinal, o sea, con la alteración del sistema nervioso central francas, abscesos cerebrales, y de estos pacientes con bovis, la tercera parte tenían VIH, y los que tenían VIH tenían una mortalidad arriba del 80%, hiciéramos lo que hiciéramos y aunque fuera sensible la cepa, porque simplemente los fármacos que tenemos no se hicieron para el sistema nervioso central. Me pasa la que sigue, por favor, porque esta cosa, de verdad. Y entonces nos pusimos a ver si había diferencias en la resistencia y pues resulta que dependía de los años. Hay veces que la resistencia se aumentaba un poquito y a veces disminuía un poquito. Lo que yo les puedo decir es que en el estudio del 2014 al 2019, que eso no está aquí en esta tabla, la resistencia disminuyó. Es menos probable ahora que haya resistencia a streptomicina, que es ese CTR que ustedes ven. Y esto es obvio, esta es tuberculosis vieja, era cuando usábamos streptomicina hace 35 años para el tratamiento de la tuberculosis y lo que vemos reflejado son casos viejos que tenían ya resistencia, particularmente en bovis. No, pues no. Ahí está. Y cuando ustedes ven y lo dividen por resistencia primaria, aquí sí se nota la diferencia, se dan cuenta cómo la resistencia en bovis a streptomicina es más alta. No sabemos si esto se debe porque es tuberculosis antigua o porque también, es cierto, pudiera haberse utilizado el fármaco para cuestiones agropecuarias, lo dudo, pero bueno, en México cuando fuimos a hacer los estudios que ustedes ya seguramente han visto en Tizayuca, pues 45% de las autopsias de las vacas tenían tuberculosis. Esto en Estados Unidos, en Australia, en Inglaterra, pues hubiera hecho una tragedia y hubiera matado 100,000 reses, ¿no? Acá pues las dejamos. Espero que no se las coman. Y las dejamos pues porque saldría muy caro, nos quedamos sin leche y entonces ¿para qué? No, mejor hay que hervir la leche. Pero lo que es un hecho es que esto es lo que sí vimos. Sí hay algunas diferencias y estas diferencias hacen que bovis, por lo menos en México, sea más resistente que tuberculosis. Ahorita funcionó muy bonito. Cuando ustedes ven bovis en pacientes con VIH y sin VIH, pareciera ser que hay una tendencia que los pacientes con VIH tengan un poco más de bovis. Sobre todo esto se ve en los pacientes que ingieren demasiados productos lácteos, pero no es algo que pudiéramos eliminar. Es la única diferencia que aparentemente sí, por porcentaje, hay una tendencia que paciente con VIH que vemos en nutrición y que es claramente extrapulmonar, porque son los que vemos nosotros, en los pulmonares les tocan al INER, nosotros vemos mucho más extrapulmonar, sean uno, más resistentes, por lo menos streptomicina, y dos, sean más bovis. Nada más se ve y ya no funciona. Este es el estudio de Brenda Crabtree que yo les decía, es un estudio que fue hecho en Casanet, en varios países de América Latina, y lo que en realidad encontraron ellos fue que se tenía que precisar el diagnóstico, se tenía que enviar las muestras para que fueran sembradas y se tuviera cultivos positivos, porque los pacientes que tenían tuberculosis sin cultivo que confirmara este diagnóstico morían más. Y entonces a mí me quedó mucho la duda cuando leí este artículo, porque yo decía es que a lo mejor no tienen tuberculosis, o a lo mejor nos tardamos demasiado y como decía Dick, nos fallaron los métodos porque no son perfectos, a lo mejor tienen otra cosa. Entonces empezamos a ver que la mortalidad que ellos veían se veía mucho más en pacientes que no tenían confirmación con cultivo. Por esa razón, y desde antes empezamos a estudiar
otras cosas que pudieran parecer tuberculosis. Y hicimos un estudio muy interesante, multicéntrico, participaron las gentes de León, en donde infectólogos con alta experiencia en ver pacientes con VIH, algunos de ustedes participaron, pudieran no haber sido infectólogos y también ustedes tienen la experiencia para ver este tipo de pacientes y los ven con muchísima más frecuencia de lo que ustedes se imaginan. Fiebre con al menos algo de estas dos cosas. Dígame quién de ustedes no ha visto pacientes con VIH que tienen fiebre más adenopatías, hepatomegalia, esplenomegalia, visitopenia, o sea, todos lo ven y lo ven todos los días. Y entonces lo que nosotros hicimos fue, de estos 10 centros, recolectar los casos en quienes los médicos infectólogos pensaran que pudiera tener histoplasmosis diseminada y progresiva, y dijimos probado, probable, etcétera, y confirmado por cultivo, por biopsia. Y lo que en realidad hacíamos era que ellos identificaran la sospecha en los pacientes, se firmaba un consentimiento informado y nos mandaban todo lo que podían y todo lo que ellos querían para precisar el diagnóstico en el instituto. Y sea cultivos de midget, cultivos de médula, se les sembraba para todo lo que ustedes se puedan imaginar y se hacían mielocultivos en los que los médicos pensaban que se necesitaba, o sea, no influíamos en la decisión ni terapéutica ni diagnóstica, pero todo se procesaba a nivel central. Y lo que vimos en estos centros es que había muchísimos casos de histoplasmosis en nuestro país, muchísimo más de lo que antes se pensaba. Y nosotros al principio teníamos mucho miedo porque nosotros teníamos una N como de 400 y dijimos, no, pues para llegar a 400… No, pues en año y medio llegamos a 450. Sospechas. Y de esas sospechas, la tercera parte sí eran histoplasmosis. Y esto es generalizado en todo el país. Fíjense, 96 casos probados de los 100 que estudiamos. Y los estudiamos de verdad muy, muy en serio. Y muchos de ellos eran con médula ósea o con hemocultivos o con cultivos de biopsia o con patología por cualquiera de todos los métodos que se les imagine. Este estudio es muy bonito y lo traigo, me pasa la que sigue, por favor, por los otros diagnósticos. Eso es lo que termina, o sea, 25 o 26% eran histoplasmosis y otro 25% eran otras cosas y la mitad, de todas maneras, no tenían diagnóstico. Y lo tendríamos que haber seguido buscando. Pero, fíjense esto que está en el circulito, por eso lo traigo en esta plática, casi la mitad de los pacientes que tenían otro diagnóstico eran micobacterias, ya sea tuberculosis o bovis o avium o intracelular. Y hay otras causas, claro, otras más que ahí están definidas. Este estudio es un estudio muy bonito porque nos permitió además identificar que los antígenos urinarios son muy buenos para detectar por la sensibilidad y la especificidad histoplasmosis. Y hay algo que en la actualidad estamos corriendo con métodos urinarios de segunda generación y la sensibilidad es alrededor del 95%. Los valores predictivos negativos de estas técnicas que utilizamos en pacientes con VIH son del 99%. O sea, cuando se hace el estudio a conciencia, si la PCR con HC100 más el antígeno urinario para histoplasma, el IMI o el Miravista, el que ustedes pongan, son negativos, ese paciente tiene todo menos histoplasma. Ya con eso ganas mucho. Yo quisiera lo mismo con el LAM para tuberculosis, pero no tenemos importado LAM. Para terminar, en México la tuberculosis parece ir disminuyendo lentamente, hay sus picos y sus bajadas en la incidencia como siempre, pero tenemos que hacer mucho más para estudiar la dinámica de la transmisión de la enfermedad, particularmente para detectar casos sensibles. La resistente no es tan frecuente en México, más o menos la primaria es como del 3% en tuberculosis primaria, así que no ha recibido tratamiento para tuberculosis como el 3% son MDRs.
multiresistentes, pero cuando ya han recibido tratamiento, esto sube hasta el 35-36%. Y si me dicen, ¿cuántos de los pacientes en México decaen o fallan? Está alrededor del 20%, o sea, no es tampoco tan pobre, sí te vas a enfrentar a esto. En cuanto a tuberculosis y VIH, el diagnóstico realmente es pobre, hacemos y tenemos malos resultados porque no seguimos una estrategia muy adecuada. Yo diría que la estrategia real es identificar muy rápido que son VIH y agarrarlos contra las cuerdas y esos pacientes hacerles ahí mismo en la primera visita de consulta, hacerles un lipoarabinomanano y además hacerles la detección de hepatitis C y de ahí sales con antirretrovirales, sales con el tratamiento para hepatitis C y sales con tratamiento contra tuberculosis, si es que no es activa y se podría hacer con muy pocas cosas, pero con mucho esfuerzo. Y finalmente, pues no desesperarnos cuando algo no esté bien, pues no esté bien, es otra cosa, y la nueva tuberculosis es listoplasma y entonces pues vamos a hacer más estudios de histoplasma que de tuberculosis en el futuro. Y muchas gracias.